Como cada encuentro que tenemos por internet, por estos medios, te doy una gran bienvenida. Espero que podamos disfrutar juntos este mensaje que se titula Mientras callé. Y para empezar quería expresar una frase popular, ¿no? Hay una frase popular que dice: el que calla otorga. O quien calla otorga, ¿no? Es una frase popular que significa que la persona que calla o no emite opinión no se está oponiendo, sino que está concediendo. Al callar está dando la razón al otro. En inglés hay una frase que se refiere también a esto, en estos mismos casos, y es la siguiente frase, ¿no? El silencio da el consentimiento. Que tiene la misma connotación, ¿no? Está hablando de lo mismo, el que calla otorga. Y muchas veces callar, muchas veces es ocultar cosas. Si hiciste algo malo, callar es una manera de ocultar el mal realizado, ¿no? Callar es esconderse o esconder algo. Hacer algo malo es algo que no es difícil, ¿no? El ser humano está inclinado a hacer el mal. Lo difícil sí es hacer el bien. Dice la palabra del Señor, porque las intenciones del corazón son malas. La palabra de Dios dice que en el corazón no está la maldad, en el corazón del hombre. Y la codicia, por ejemplo, siempre está batallando en los miembros del ser humano, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Santiago 4, 1 al 2 dice que la codicia batalla en los miembros del ser humano. La humanidad es pecadora, ¿no? Y Romanos 3, 23 dice que porque es pecador está destituida de la gloria de Dios. Quedó fuera de la gloria de Dios. También dice la palabra del Señor que están todos muertos en delitos y pecados. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3.
Hay otro versículo de la Biblia que dice, no hay justo, ni aún uno, no hay. No hay quien busque a Dios. Esto lo puedes encontrar en Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 12. Es por esto que justamente la palabra del Señor habla, ¿no? de que debemos pelear una batalla por permanecer firmes en la fe. Esto lo podemos leer en 1 de Timoteo 6, 12. Es una buena batalla. ¿Por qué es buena? Porque se trata de la victoria del Señor y de permanecer en la fe. Y debemos hacer un esfuerzo consciente, ¿no? Tenemos que estar atentos y esforzarnos y de manera insistente armarnos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, como dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Ahora, en este sentido, si hacemos el mal y callamos, vamos contra la naturaleza de la nueva vida en Dios. Si hacemos el mal y callamos, estamos alineados con lo que Satanás quiere. Pero justamente no tenemos que estar alineados con Satanás, sino tenemos que estar afirmados en la nueva naturaleza, la nueva vida por haber nacido de nuevo, afirmados en Dios, en esta nueva vida. Vamos a orar para que vayamos juntos a la palabra del Señor e introducirnos en el tema de hoy. Gracias, Padre, por esta palabra. Creemos que tú siempre nos hablas. Así lo vivimos, así lo creemos, y así todos los días podemos recibir grandes verdades de tu palabra y abrir los ojos para vivir cambios profundos en nuestras vidas. Y eso poder trasladarlos a nuestras familias, si tú lo permites. Pero que en nuestra responsabilidad personal seamos protagonistas de este cambio de manera responsable ante ti, Padre. Gracias, que tu palabra venga en auxilio nuevamente en el día de hoy, en este mensaje. Amén. Voy a mencionar dos casos en la Biblia sobre callar y ocultar. El primero es el caso de Adán y Eva, que callaron y se escondieron cuando cometieron un grave error. Ellos pecaron y se escondieron. Decidieron callar el mal que habían cometido. Si Dios no los hubiera puesto en evidencia, seguramente ellos hubieran ocultado este hecho. Lo hubieran ocultado hasta donde hubiesen podido, hasta las últimas consecuencias. Y es muy probable, ¿no?, que hayan intentado ocultarlo por el resto de sus vidas, si fuera posible, si Dios no los hubiese confrontado. De hecho, lo estaban ocultando, callando su pecado. Hasta que Dios intervino, ¿no? Pero hoy en día también hay personas que se llevan a la tumba sus males y sus pecados. Ocultan hasta las últimas consecuencias lo mal que han hecho y lo están cubriendo. Y se llevan sus mentiras, se llevan sus engaños, sus ilícitos y toda clase de males, incluso asesinatos y muchas otras cosas, imaginables e inimaginables, si ellos pueden, y muchos lo hacen, hasta sus tumbas. Y este es el caso de Adán y Eva, ¿no? Ellos ocultaron. Otro caso es el rey David, ¿no? El rey David es quien luchó contra Goliat cuando era joven, luchó contra Goliat, contra el gigante, lo mató, ¿no? Él después, cuando es rey, tiene varias situaciones, ¿no? Y él escribió una frase, el rey David, tan impactante como la siguiente:
mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, mientras callé, gemía todo el día y eso envejeció mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una frase tan impactante escrita por David en el Salmo, capítulo 32, verso 3, que es el Salmo que vamos a ver hoy. Salmos 32, verso 3. La versión Nueva Biblia Viva lo traduce de esta manera. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable, y gemía todo el día. Qué impactante es leer de una persona una confesión como esta. Yo callé, mis huesos sufrieron de tal manera que se envejecieron por causa de gemir todo el día. ¿Cómo podemos entender gemir y callar al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo impactante también, porque David callaba algo que su cuerpo gritaba por dentro. Él callaba con sus labios, él no exponía lo que había vivido, pero no podía su cuerpo negar el pecado cometido. Si bien lo ocultaba, por dentro explotaba su cuerpo, vivía explosiones constantes, desmembramientos continuos en su interior, una destrucción lenta de sus huesos, como ratas royendo el esqueleto, un silencio que carcomía toda su estructura ósea. Esto me habla del dolor abrumador, esto me habla de muerte, esto me habla de olor a muerte espiritual, también consumo físico y enfermedad física. En el Salmo que estamos leyendo, 32, capítulo 3, versículo 5, seguimos leyendo lo siguiente. Salmos 32, 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades, en sequías de verano. Hablando de él, de su vida, de su interior. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. David estaba seco, sin vitalidad, y la nueva Biblia Viva lo describe así: día y noche su mano pesaba sobre mí, la conciencia, ¿no?, que es donde actúa Dios. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. ¡Wow! Pero David decidió cambiar el silencio y luchar contra lo oculto y declarar ante Dios sus faltas y sus errores. Decidió, en vez de ocultar y callar, declarar, testimoniar. En la historia del rey David, en los pecados que cometió, David siempre confesó un verdadero arrepentimiento, confesó con verdadero arrepentimiento todas sus faltas. Tenemos varios ejemplos, ¿no?
en una situación él dijo, he pecado contra el Señor. Y lo expuso, lo habló, lo confesó, lo escribió, lo declaró abiertamente. Y leemos en 2 de Samuel 12:13 esta declaración. 2 de Samuel 12:13, he pecado contra el Señor. En 1 de Crónicas 21:8, también otra frase, 1 de Crónicas 21:8, con esto que he pecado gravemente, te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. Y dice el Salmo que recién leímos, ¿no? El Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Lo escribió. Y leemos, ¿no?, en la Biblia que él confiesa y escribe, no solamente lo habló, lo confesó ante el profeta, ante Dios, sino que lo escribió y lo deja sentado. Nosotros leemos y decimos, pecó, lo escribió, se arrepintió y lo dejó registrado. No tiene vergüenza de... No hay vergüenza en declarar que sos pecador, porque ahí está en reconocer que Dios es el único que te puede salvar. ¡Qué bendición! Vemos hasta acá dos opciones que manejó David: callar, pero luego confesar. Callar o confesar. Callar y quedarte ahí, o confesar luego de cometer algo que no conviene. Y son dos actos conscientes. Yo decido callar, yo decido confesar, y cada uno debe tomar la decisión de callar o declarar el pecado. Estas acciones son muy fuertes y otorgan libertad, liberación y salvación, sanidad, o dolor, enfermedad, destrucción, muerte, tanto una como otra. El que calla, otorga. Es una frase aplicable en varios sentidos y refleja muy bien la cuestión de asentir el pecado. Callar es ocultar el pecado, pero además es ser cómplice del pecado, y yo no creo que alguien quiera ser cómplice del pecado, o no quisiera. Callar es resguardar el pecado, es conservarlo, callar para conservarlo, es defender el pecado, es dar todo de mí para que el pecado esté cómodo aquí, sin salir a la luz. Es poner mi esfuerzo, mi estrategia en callar, en ocultar. Callar es darle comodidad al pecado, en un sector exclusivo dentro de mi vida. Es darle exclusividad en mi vida. Y ¿sabes? Cuando el pecado está cómodo, oculto, al pasar el tiempo comenzará a sentirse como en su propia casa. Es como contratarle al pecado televisión por cable, internet, un buen sillón, para que el pecado tenga todas las comodidades. Es como darle todos los gustos al huésped que cada día nos consumirá más y más. El pecado es un inquilino perverso que cada día gastará más y más todas las energías en la habitación esa cómoda
del alojamiento que le hemos ido construyendo en nuestros huesos. Y lo que parecía una salida rápida para evitar la culpa o enfrentar el pecado, terminará siendo la enfermedad que nos destruirá por dentro, físicamente, espiritualmente, psicológicamente, anímicamente, emocionalmente. En definitiva, muerte total y espiritual. Por otro lado, también callar es no reconocer que somos pecadores. Es no reconocer que somos pecadores. Porque callar es darle comodidad al pecado, pero también es no reconocer que somos pecadores. Es estar convencido que el pecado es bueno y que debe estar cómodo. También es no reconocer que ese pecado es malo y que es no reconocer que es el autor de todo el daño de nuestro interior. Lamentablemente también terminará dañando todo lo que rodea nuestras vidas, ¿no? Incluso nuestras familias, nuestro entorno y nuestras relaciones cotidianas con las personas en los lugares que nos rodean. Y hay algunas frases típicas que brindan, ¿no?, esa comodidad al pecado. Frases o palabras como las siguientes, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? O si yo no hice nada malo, ¿qué es lo que hice malo? No estoy haciendo daño a nadie. No estoy dañando a nadie. Nos autoconvencemos, ¿no?, con estas cosas. Otra. Si nadie se dio cuenta, ¿por qué yo tengo que exponerme? Otra. Prefiero callar que terminar dañando a los demás. O prefiero sufrir yo que ver sufrir a las otras personas. Muchas otras frases, ¿no?, también, que son frases que coquetean con el mal, que vienen para convencernos de que el pecado es bueno. El pecado nunca va a ser bueno. El pecado te mata, te destruye, está mal, te quita la salvación. Y callar tampoco es solamente no hablar, sino que también es no reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Callar es algo más profundo simplemente que no decir palabras y emitir sonido con la boca, sino que callar también es no confesar la victoria de Cristo. Callar el pecado es negar la bondad de Jesucristo, es negar la salvación, es negarlo con mis acciones, con mis hechos, con mi vida, con mis maneras, mis formas. No se trata solamente del sonido de decir o no decir algo, sino habla de no permitir que el Señor sea el Dios de nuestras vidas, que Jesucristo reine en nosotros. Si yo oculto el pecado, es porque no veo nada de malo en convivir con este terrible inquilino de Satanás en mi vida. Es decir, prefiero quedarme con este pecado oculto, prefiero Satanás, a que Dios me rescate de esta maldad. Callar es creer que es mejor convivir con el pecado que dejar que Jesucristo intervenga. Si para mí el pecado no está mal, entonces estoy diciendo, no necesito de un Salvador. Es no reconocerme a mí mismo como un pecador. Es decir, Dios, no te necesito. Es proclamar, Dios, no te necesito en mi vida. Prefiero el pecado. Callo.
Veamos la confesión de David, ¿no? Porque David escribe: te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, 5. El salmo que se centra este diálogo que estamos teniendo con la palabra. Esta confesión marca la necesidad que tenemos de reconocer a Dios como el único que puede salvarnos. Debemos reconocer, ¿no?, que somos pecadores y que estamos incapacitados para alcanzar el perdón. Por eso hay que aceptar que solo por su gracia, o sea, un regalo, por su gracia y misericordia, por la gracia y misericordia de Dios, podemos alcanzar el oportuno socorro. Citando Hebreos 4:16. Pero para esto debemos tomar la iniciativa de acercarnos confiadamente. Me despojo de ese peso de no confesar y confío en Dios, de que Él me va a salvar. Por eso tomo la iniciativa, decido de acercarme confiadamente, que es todo lo contrario a callar desconfiadamente, es lo contrario. Justamente Proverbios da un versículo en el capítulo 28, Proverbios 28, verso 13, que dice así, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a su perdón. En primer lugar, ya nos perdonó. Pero por otro lado, nosotros debemos aceptar su perdón y abrirnos a su misericordia, confesar, tomar la iniciativa de parte nuestra, porque Dios ya nos perdonó, Él ya tuvo la iniciativa hace 2000 años. En este mismo Salmos, en el Salmo 32, que estamos leyendo, están las palabras de Dios, ¿no? Dios mismo habla y llama la atención. En el versículo 8, Salmo 32, 8, dice lo siguiente: te haré entender, Dios habla, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabellos, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere mostrarte el camino que tenés que recorrer. Está ahí, para mostrarte el camino, para que salgas del laberinto, de ese laberinto del pecado en el que te metiste. Dios quiere que salgas de ese pozo, porque Él va a velar por ti. Está atento. No te va a sacar los ojos de encima para cuidarte, no seas tonto. El verso 10, siempre Salmos 32. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, en el Señor, le rodea la misericordia. No mueras, habla, confesá, está la misericordia, ahí. ¿Qué tenés que hacer?
en vez de callar estúpidamente, tenés que orar. Todos deben orar. Mientras todavía hay oportunidades, acércate confiadamente. Y en el versículo 6 de este Salmo 32, el versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo, todos los santos, todos oren en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. No llegarán estas, no te llegarán, no llegarán a él, no llegarán a los santos, no llegarán a los que oran, confiesan y viven una vida piadosa. Tu oportunidad existe. Existe. Se llama Dios. Y la oración y la confesión de todos los santos, tuya, mía, es necesaria. Olvídate de callar. Habla con el Señor. Pedile perdón. Confesá tus pecados. Ciertamente la inundación no llegará hasta tu vida. Podemos leer en este salmo las grandiosas palabras de David cuando dice en el versículo 7 del Salmo 32: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pero también leemos cómo agita, ¿no? Cómo David alienta a todos y anima para que todos hagan lo mismo que él. Busquen al Señor, alégrense, sean justos, rectos. David escribe, ¿no? En el versículo 11 de este Salmo 32, alegraos en el Señor, gozate, oh justos, gócense, canten con júbilo, todos ustedes los rectos de corazón. En el versículo 11. Y ahora volvemos a los primeros versículos, que hasta ahora no los hemos leído del Salmo 32, pero que son claros luego de haber hablado todas estas cosas. Así que vamos a leer los primeros versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32, versículo 1 y 2. Si callás, te morís, vas a ser destruido. De cierto, vas a una muerte segura. Pero si buscas a Dios, confesás tus pecados, orás y te dejás de tonterías, tu transgresión será perdonada. Está el perdón ahí esperándote. Tu pecado será cubierto con su amor. Entonces el Señor no te culpará de iniquidad. Pero tenés que tomar la decisión de hablar, de confesar ante Dios, ante una autoridad, ante tu pastor, ante Dios decir, confieso, y aceptar que sos pecador. Tenés que tener una vida confesional, que es una vida de fe, dejando lo malo, exponiendo el pecado
y viviendo la fe cristiana de manera responsable. Hoy podés callar y morir, o podés confesar, pedir perdón, orar, incluso en este momento ahí donde estás, y revivir para toda una eternidad. Vos conocés, sabés lo que tenés oculto y posiblemente muchas de las enfermedades, dolores, situaciones físicas, enfermedades físicas y emocionales pueden ser causa de ocultar tu pasado, dejando al inquilino matarte por dentro, dejando al pecado alojado en tus vísceras, dejando a Satanás actuar. Orá conmigo, vos sabés, apuntá hacia ahí, orá, y pidamos perdón al Señor. Padre, gracias. Ayúdanos. No queremos la muerte eterna, sino la vida sobrenatural en esta eternidad que comienza en ti y que no tiene fin en tus manos. Que este pecado que está oculto y que ha salido a la luz en muchos de los que han escuchado este mensaje y que ahora están orando, salga a la luz. Declaramos sanidad, tu sanidad, la que tú das, física, espiritual y emocional, a cada uno, porque ahí estás esperando con los brazos abiertos. Ayuda, Padre, a cada uno a tomar este camino de confesión, de restauración, de proclamar tu victoria, de reconocer el pecado, de confesar y transformar sus vidas. Que la fecha de desalojo de este pecado, de este inquilino, sea hoy. Que caduque hoy el pecado en nuestras vidas, en cada uno de los que está orando. Que no haya lugar en nuestros cuerpos para la maldad. Y que tu Espíritu Santo empiece a cubrir todas esas faltas y esos lugares, que por dentro en esta batalla hoy seamos victoriosos. Pecado traes muerte, pero Jesucristo trae vida. Satanás, estás vencido. Jesucristo ya venció. Nos acercamos confiadamente a ti, Padre. Y que luego de esta oración, cada uno en su hogar, tú los escuchas, Padre, pueda orar y rendirse a ti. Cada uno personalmente, en familia, como tú guíes a cada uno. Hoy hay victoria, fiesta en los cielos. Amén, Padre. Amén. Gracias por estar ahí. Hoy hay sanidad para tu vida. Aprovecha el perdón de Dios. Dios bendiga grandemente tu vida. Que el Señor Jesucristo y que el Dios Padre y que su Espíritu Santo hoy en tu vida marque otra historia. Dios te bendiga.